Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren de maravilla como cada viernes. Y pues el día de hoy nada más estamos dos integrantes del equipo, más sin embargo estamos aquí, que es lo importante, y tocando un tema igual muy interesante como cada viernes. El tema de hoy es vampiros del mundo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de este temazo? Criaturas de la noche asciendan. Qué bueno estar aquí de regreso otra vez. Yo creo que después de una semana, ¿verdad? Primero que nada, agradeciendo que nos acompañaste ese sábado, luego ahí en este otro programa que logramos inmediatamente realizar este crossover, este multiverso del terror. Ya estamos enlazando a más ciudades. Es así, se siente muy bien, se siente un orgullo de ¿cómo se llama? De ser parte de estos dos proyectos y que pues enlazaron de alguna forma. Y pues hoy con este tema que estaba esperando desde hace buen rato, o sea, surge Mm. así, de la nada, de esas veces que tienes la posibilidad de sugerir ideas y que pues tú viste cómo salió en el programa anterior en el que te invitamos, que ahí se lo recomiendo, dense la vuelta, sí, sí, cuando no tengan nada que hacer, ahí está grabado el programa para que lo chequen, y que lo compartan igual para también darnos difusión allá en mi tierra. Y pues hoy les traemos un programa de vampiros, pero no de los vampiros de lo común, porque pues yo creo que la gran mayoría lo conoce. Si todos aquí son amantes del terror y del horror, van a conocer de vampiros y van a conocer lo más básico. Yo de hecho es lo que traigo el día de hoy, vengo con mi outfit, La, la. predilecto para el día de hoy, con el rey de los vampiros, este, Drácula. pero hoy les traemos de vampiros del mundo, de todo el mundo, porque no crean que solamente existe un solo tipo de vampiros, no todo es Drácula, no todo es Edward Cullen, aunque ahorita todos estemos enamorados de él por su participación en Batman. Claro. Que vean que incluso en Europa, que es de donde vienen, no solamente Drácula es como que el único tipo de vampiro. En Asia, en África y en América también tenemos nuestras propias versiones, y pues ahí vamos a ir checando cómo, en lo que vamos contando, cómo hasta parece cada historia nos acerca a que tal vez sí existen, tal vez sí están entre nosotros. Sí, y que no es como los pintan, ¿eh? Porque claro que los vampiros los han tocado en temas de libros, películas, y no vamos lejos, lo acabas de mencionar de Edward Cullen, que lo ponían que brillaba en el sol, ¿no? Entonces, esos no son los tipos vampiros reales, entre comillas, sino son otro tipos de vampiros. No es como el mundo se los pinta o se los dice en películas y en demás, en series. Entonces ahorita vamos a ver los reales, los que en verdad pueden asustar. Y que como cada cultura tiene su propia interpretación, perdón. Así es. Y que son varios, ¿eh? Si vamos Sí, a no, y mencionar. eso vamos a mencionar poquitos técnicamente con la gran cantidad de historias que hay alrededor del mundo. Si les gusta, pues nos aventamos y aventamos un capítulo 2 de este tipo de criaturas. Pero, ¿tú cómo ves? ¿Crees prudente que te dé una introducción? Porque pues a lo mejor la gente también requiere ponerse como que en contexto de qué son los vampiros o cómo es que llegamos, no simplemente fue obra de un día para otro. Sabemos que en la literatura, en el cine, en series y demás, pues ya existe o es donde se marca el precedente de lo que quizá conocemos como vampiros dentro de la cultura pop. Pero pues Sí. hay una anterioridad a todo esto. Hay una idea principal de donde surge todo esto. Y casi siempre que hablo de estas criaturas, yo amante de los monstruos, de los reales y de los que no son reales, o eso quisiéramos creer que no son reales, ¿verdad? Porque todavía no nos ha tocado verlos, siempre les hablo de esto que es tan primitivo. Y de qué es a lo que me refiero, pues es del miedo. El miedo sabemos que es una sensación primitiva. El miedo Sí. es lo que nos ha hecho sobrevivir. Esta sensación de que cualquier cosa te podía matar. Si nos remontamos a los inicios propios de la civilización, vamos a ver que el miedo en aquel entonces, a lo que le temíamos, pues iban a ser las enfermedades, iban a ser el morirte porque te lastimaste un pie. Ya ves que en aquel entonces éramos nómadas. Eh, Ujú.
falsearse un pie, esguinzarse, fracturarse, era prácticamente tu sentencia de muerte porque no ibas a poder moverte más. Uno de nuestros miedos también, pues era el hambre, el que no consiguieras alimento. Y también uno de nuestros principales miedos eran las criaturas que teníamos que cazar. Háblese de los mamuts, de los tigres, de los mastodontes y todo eso. Eran criaturas que obviamente rebasaban en altura y peso al ser humano promedio de aquella época y que pues obviamente sabíamos que a pesar de que eso garantizaba nuestra supervivencia, pues eran máquinas que probablemente iban a acabar con nosotros el día que nos la pusiéramos enfrente. Y hablando de estas mismas criaturas, es que también nos surgió un miedo un tanto irracional. Irracional porque se volvía a lo desconocido, pero a la vez a lo conocido técnicamente, con un sustento anterior. ¿A qué me refiero? El temor a la oscuridad. Sabíamos desde entonces que en la oscuridad estaban las criaturas esperándonos y que ir al oscuro o ir allá podría ser como que la garantía de morirnos. ¿Te fijas? Desde entonces le temíamos a cosas que no sabíamos qué eran, que no sabíamos qué es lo que estaba ahí, pero que nosotros mismos teníamos ese precedente de que probablemente si íbamos más allá de donde no conocemos o donde no podemos ver, nos íbamos a morir, naturalmente. Claro. Ahora, las culturas fueron avanzando, fuimos conociendo más cosas, ponle que a la buena y a la mala, en el ensayo y el error. Entonces, mientras más adquiríamos conocimiento, quizá estos miedos iban acabando, pero seguíamos teniendo dudas, seguían ocurriendo fenómenos los cuales no conocíamos cómo se daban. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ser humano? ¿Qué es lo que empezaron a hacer las civilizaciones? Adjudicarle a ese fenómeno que no conocíamos una causa sobrenatural, maravillosa, mítica, porque estaba lejos de nuestra comprensión. Es entonces que creamos dioses, que creamos mitos, que creamos leyendas y criaturas que no habíamos visto técnicamente, pero que quizá los viejos o por historias o por educación nos decían que eso era la causa de aquel fenómeno que estábamos observando. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Sencillamente, pues los más famosos en los griegos, todos conocemos a la medusa, todos conocemos al minotauro, los dragones, un montón de criaturas, y es bellísimo, ¿no? Como todas estas criaturas las pintan monstruosas. Desde entonces teníamos esta idea, y ni se diga esto, hablamos de los monstruos. Ahora también teníamos pues a nuestros dioses a los cuales se les adjudicaba ya sea la lluvia, ya sea el crecimiento de nuestro sembradío. Teníamos que darle una causa de todo aquello que no conocíamos. Avanzamos nuevamente como civilización, igual, empezaba la medicina a desarrollarse, de pronto ya podíamos curar enfermedades, de pronto ya sabíamos que había una causa lógica para algunas de las cosas que pasaban, pero como siempre, una constante con la propia avance de la civilización, del conocimiento incluso en los seres humanos, pues también va a ser la ignorancia. Mientras más conocemos, va a haber algo que vamos a desconocer, que esa es la belleza quizá del propio conocimiento, de la propia ciencia y de la propia civilización. Entonces es aquí donde llegamos a criaturas cada vez más mitológicas, más maravillosas, y una de esas es de las que estamos hablando el día de hoy, los vampiros. En la cultura europea es de donde empieza a surgir este tipo de cosas. Y pues tenemos que los vampiros en su momento se les adjudicaba la peste, las enfermedades, las muertes, desaparición de niños, desaparición de personas. No sabíamos por qué habían ocurrido, quizá alguna enfermedad que no conocíamos. Sabemos cómo fue la peste negra en su momento. Sabemos cómo hay otras enfermedades que incluso hoy en día todavía están acabando con nosotros. No sabemos qué las causa y a veces intentamos determinar que un ser maravilloso fue quien lo trajo. Pero sin embargo, pues es todo lo que nos queda o todo lo que nos quedaba en aquella civilización como forma de explicación. Entonces, tenemos, mencionando la cultura pop, tenemos el caso más famoso de un vampiro, que le estoy hablando obviamente del señor Drácula. Y es bueno mencionar la historia de Drácula, a pesar de que sea lo más popular,
porque de aquí es de donde vamos a despegar a las demás historias. Drácula, o incluso el nombre, tiene un origen muy, incluso muy gracioso, muy increíble de la forma en que se dio. Vlad Tepes, aquel famoso que si todos, reitero, amantes del terror han leído de él, es un gobernante de Rumania, que se encontraba gobernando precisamente de la ciudad de Transilvania. Él era hijo de Vlad, al que se le conocía como Drácula, que por, digamos, nombres adquiridos según su descendencia y demás, él pertenecía a la logia o a un grupo que se le conocía como los dragones. Entonces, al padre de Vlad Tepes se le conocía como Vlad el Dragón o Vlad Drácula, que es como lo acabo de mencionar. Entonces, su hijo pasó a ser Vlad Draculea o Vlad Drácula, que significaba Vlad el hijo del dragón. Y aquí es donde se acuñó este nombre, que originalmente era para referirse a un dragón, pero que por traducción en ciertos idiomas no existía como tal la palabra dragón, y lo más parecido a este apellido, por decirlo así, era demonio. Entonces, desde aquí se fue forjando esta leyenda de forma fantástica de pues Vlad Drácula, que al final nos dio a lo que conocemos hoy como Drácula. Y que si nos metemos en la historia como tal de Romania, de Transilvania, sus habitantes lo consideraban, a pesar de ser un gobernante tirano, de mano dura, lo consideraban un buen gobernante, ya que él se defendió del asedio musulmán que existió por aquella época, que tuvo dentro de sus métodos de combate o dentro de sus métodos de atemorizar al rival los famosos empalamientos en el bosque para dar un mensaje a sus enemigos. Pero si te fijas, era pues muy devastador, muy chocante su forma de hacer las cosas, pero sin embargo hasta cierto punto justo y para defender a su propia gente. ¿Tú ya conocías esta historia, Jackie? No, por eso me quedé pensando, porque realmente no lo había conocido. Había escuchado de la película, bueno, de Drácula en general, porque lo exponen en muchas formas, ¿no? Uh-huh. Pero así exactamente la historia no, hasta apenas ahorita que lo estás mencionando. Y, y de todo lo que dijiste, llego a una conclusión. Y es de que el ser humano por naturaleza le teme a lo desconocido. Sí, sí, Entonces, sí. cualquier cosa que no se conozca, obviamente le vamos a temer. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es, qué nos puede hacer, si es bueno, si es malo, o qué reacción tendremos hacia eso. Entonces, igual los vampiros, igual es un tema interesante porque igual volvemos a lo mismo, es algo desconocido y que a lo mejor igual hay personas que tienen sus relatos conforme los vampiros que vamos a estar mencionando. Sí, sí, es lo interesante, es que es lo que intento poner yo en contexto, como, como civilización, no solamente como una cultura diferente, digamos, no sé, en Europa son un tanto más ignorantes si lo comparamos con los asiáticos y demás, no, o sea, toda la sociedad, toda la civilización humana tiene esta misma forma de relacionarse o esa misma forma de llevar la vida, temerle aquello a lo que desconoce, y es normal porque tenemos este antecedente que aquello que no conocías o aquello de lo que no tenías certeza te iba a matar. Son Ujú. instintos básicos y que son tan básicos que hemos ido evolucionando de ellos hasta el fin que aquí estamos todos viendo un programa, realizando un programa del terror, del miedo, porque al final terminamos generándole un amor, odio a este tipo de sensación. Que eso es Así bueno, es. llegar a este punto en donde quizá ya superaste ese miedo. Ujú. Y que muchos te aseguro que ya no tienen ese miedo. Pero, ¿qué te parece, Carlos, si antes de empezar a hablar de estos vampiros, leemos los comentarios porque tenemos varios? Claro que sí, a ver qué nos dicen la gente que está el día de hoy conectada. Nos vamos igual uno y uno. Claro que sí. Perfecto. Nos pone Víctor Eduardo Hernández Díaz. Hola, hola. Igual muchos saludos a donde te encuentres. Qué bueno que estés el día acompañándonos. Tenemos un programa muy especial y eso que apenas vamos iniciando. Exacto.
También pone bien puntuales antes de que comience. Sí, bien, así como debe ser. El señor Arthur Crash, nuestro querido Arturo Garza, en la ciudad de Lerdo, Durango, y que es el conductor y quien lleva el proyecto este de Aquí vive el horror, en donde estuvieron también ustedes invitadas, y que pues igual apóyennos, apoyar a estos dos proyectos, porque somos quienes vamos a mantener vivo esto para que vean que aquí todos los días es Halloween. Así es. También pone Arthur. Existe una película de George A. Romero que se llama Martin y es un chico que se cree que es vampiro, sacando sangre con hojas de afeitar y jeringas. Sí, de hecho, muchos si quieren saber de películas, mucho de la cultura pop está justamente en este programa. Muchas películas, de cuando se sientan que a lo mejor ya vieron todo lo que conocen o todo lo famoso de películas de terror, vayan a ver este programa porque tiene muchos tops en donde hace muchas muy buenas recomendaciones de películas no tan conocidas y que son muy, muy buenas. Perfecto. Aquí nos pone, dice, el miedo es una situación objeto del que carece información y se percibe como un peligro. Sí, así es. De hecho, esta es Ujú. la definición elemental técnicamente de lo que es el terror. O bueno, es que hay un concepto diferente que incluso lo mencionamos entre lo que es el horror y lo que es el terror. Uno sería cosas, digamos, imaginarias o que no existentes, y el terror es, por ejemplo, lo que tuvimos en el programa anterior, que fue de cosas ya reales, hablamos de asesinos que sí existen y que son de situaciones que sí nos pueden pasar. Ujú, exactamente. Y creo que muchos no sabían esa definición, ¿no? Porque Sí, sí, todos sí, lo asimilan y que es igual, muy terror, importante. horror. Al final, pues ponle, por diversas situaciones, seguimos siendo fan de de ambos conceptos, Ujú. en mayor o menor medida uno que otro, pero sí es importante como que tener en cuenta este tipo de conceptos, porque ahí es donde a lo mejor qué cosas podemos meter dentro de uno y qué cosas podemos meter dentro de otro. Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si ya empezamos con esto, con lo bueno, con lo chido? Con lo chido, con nuestras criaturas del día de hoy. Pues sí, vamos a empezar con lo de hoy y les traigo la primer criatura. ¿Tú sabías, Jackie, que existen o teníamos referencias, tenemos conceptos parecidos a vampiros, pero en Filipinas? No, la verdad Tú, no. de hecho, ahorita que estamos hablando, hubo fútbol este fin de semana, bueno, en estos días, y ahorita estábamos ¿cómo se llama? Viendo si puedes ubicar en el mapa cierto país, porque eliminó a Italia. Mm. Entonces, yo te pregunto lo mismo. ¿Sabes dónde queda Filipinas? ¿Podrías ubicar Filipinas? Cuando me preguntas así de que exactamente Filipinas, Filipinas, pues no es como que haya pasado geografía en la secundaria, Ajá, así que ándale, sí, todos empezamos a rechinar ahí cuando nos hicieron ese tipo de preguntas. Entonces, pues vemos así como, o sea, son culturas técnicamente alejadas, son culturas de las que a veces no tenemos tanto conocimiento. O sea, ya ves que mencioné hace rato la griega, los egipcios, ujú, ¿qué otra cultura conocemos así famoso? Los vikingos, quizá. Son culturas que quizá por su ubicación o por lo fantástico de sus historias son de lo más común, de lo más popular, pero yo les traigo el día de hoy de lugares de donde no se imagina. Así como lo viste en el programa anterior, que trajimos casos que a lo sí, mejor la mayoría de la gente no conocía, pues hoy igual va a ser lo mismo, porque nuestro público es especial y vamos a darle lo especial a nuestro querido público. Entonces, vamos a iniciar con la primer criatura conocida como el Mananagal.
El Mananagal, y disculpen que se los lea porque pues está extenso, no me lo voy a aprender todo, pero pues para tenerles una idea, ahí les hice como que una historia resumida de nuestra criatura. El Mananagal se describe como aterrador, a menudo espantoso, generalmente representado como una mujer, y siempre es capaz de cortar la parte superior de su torso y hacer brotar enormes alas de murciélago para volar hacia la noche en busca de víctimas, tal y como lo vemos en la imagen que nos pone aquí Jackie. La palabra Mananagal proviene del tagalo. El tagalo pues es un tipo de lenguaje que se utiliza en ciertos, o se utilizó en ciertas partes de Asia. La palabra tangal significa para eliminar o para separar, que se traduce literalmente como removedor o separador. En este caso, la conjunción de la palabra significa uno que se separa. El nombre también proviene de una expresión utilizada para un torso amputado. Sabemos que, bueno, cada lenguaje tiene su forma de referirse a las cosas. Se dice que el mananagal favorece la caza de mujeres embarazadas dormidas, usando una lengua alargada parecida a la trompa para chupar el corazón de los fetos o la sangre de alguien que está durmiendo. También persigue a los recién casados o parejas enamoradas. Debido a que los dejan en el altar, los futuros novios son uno de los principales objetivos. La parte inferior del torso amputada se deja en pie y es la más vulnerable de las dos mitades. Es decir, la persona esta, el mananagal, se separa, la parte de arriba es la que anda volando, la que anda haciendo todo su show, y la parte de abajo se queda pues ahí de pie. Existiendo. Ajá. La parte inferior se deja amputada y es la más vulnerable de las dos mitades, como lo mencioné. Se menciona que rociar sal, y ojo aquí a esto, un tarajo machacado, que es algo que vemos desde aquí. Esto es así como de qué curioso. O sea, nos están mencionando el ajo, una cultura de Filipinas. Ujú. Ajo machacado o ceniza en la parte superior del torso de pie es fatal para la criatura. Entonces, la parte superior del torso no va a poder unirse y se va a morir en cuanto salga el sol. El mito del Mananagal es popular en las regiones de Visayán, en Filipinas, especialmente en las provincias occidentales de Capiz, Ilolo, Bohol y Antigua. ¿Qué tiro me di para pronunciar eso? Hay varios relatos de las características de un Mananagal. Al igual que los vampiros, las criaturas del folclore Visayán y los Aswan, que son así la forma en que se les cataloga, digamos, a las criaturas de esta cultura, también se dice que los mananagales aborrecen el ajo con sal y el agua bendita. Otra vez, el agua bendita es algo muy, muy curioso. También se sabía que evitaban las dagas, la luz, el vinagre, las especias y la cola de una mantarraya. Aunque bueno, creo que todos, incluso sin ser vampiros, le tendríamos miedo a la cola de una mantarraya, que puede tener forma de látigo. Bueno, pues esto es lo de la cola. El folclore de las criaturas similares se puede encontrar en las naciones vecinas de Indonesia y Malasia. La provincia de Capiz es el tema o el foco de muchas historias de Mananagal, al igual que las historias de otros tipos de criaturas míticas como fantasmas, duendes, demonios, a los que se hace referencia genéricamente como colmillos o criaturas que tienen colmillos. Aquí se pretenden avistamientos y se dice que ciertas personas locales creen aún en su existencia a pesar de la modernización. El mananagal comparte algunas características con el vampiro del folclore balcánico, esto ¿cómo se llama? Que mencionamos acá en Europa. Como lo mencioné, su aversión al ajo, a la sal y que es vulnerable a la luz solar. Esta fue nuestra primera criatura y es lo que te digo. ¿Qué te parece ese tipo de curiosidades? Pues muy, muy raro, porque exactamente, o sea, es la mitad del cuerpo y lo que hace ahora. De hecho, también se dice que estos tipos de vampiros son unas mujeres viejas y Ajá, hermosas. Es lo que también se dice de esto. Entonces es curioso, ¿no? Porque bueno, cuando por lo general se habla de vampiro, te imaginas o Edward, algo guapo, o ya lo peor, lo más feo, sí, sí, ¿no? sí. Entonces en este caso Ya que estamos allá lo hablando. manejan diferente. Ajá, exacto, ya lo manejan diferente. O sea, es como que algo aterrador, pero ojo ahí, es bella. Ajá, y lo que te digo, cómo se junta esta parte de que es igual que en Europa. Ujú. Lo del ajo, lo del agua bendita,
Uf, lo de que le tienen miedo al sol o que el sol fue es como que el arma con la que lo pueden acabar, es aquí hacer. en donde, reitero, aquí es donde empieza la duda de, caray, o sea, ahí hay cosas que se comparten entre culturas que técnicamente no convivieron. O sea, estoy hablando de que los mananagales son parte de su cultura desde hace mucho tiempo, no es como que cultura heredada y que de ahí se fue tergiversando la historia, ¿no? O sea, es parte de su cultura y sin Ujú, embargo hay cosas en las que coinciden. Y eso así pues es es. bastante, bastante atemorizante. A pesar de que sea un mito de Filipinas, A pesar de que es un mito de Filipinas, de que no sabemos dónde queda Filipinas y aún así nos da miedo que vaya a venir un demonio de Filipinas. Bueno, un vampiro de Filipinas. exacto. Un vampiro similar a demonio, Sí, sí, sí. por su aspecto y por lo que hace. Y de hecho, el capítulo de hoy prácticamente surge de esta criatura, porque cuando estuve en la Ciudad de México tuve la oportunidad de entrar a un museo que hablaba precisamente del miedo. Esto mismo que les platiqué, lo relataba el museo. Entonces, desde entonces me dejó marcado esta exposición en la que estuve y dentro de las criaturas que salían en esta exposición, pues se encontraba y es exactamente lo mismo que les menciono aquí, lo que tuve en aquel momento, esa duda, ese que te hace pensar, esa Esa admiración intriga. por el tema. Así es. Y de hecho, mira, nos pone Víctor Eduardo. Tenemos una idea muy básica de la imagen de vampiros. Las películas nos dejaron con ese estereotipo y al menos en casos como este se ve que claramente no es así. Sí, sí, pues te digo, lo más famoso o lo que tiene que ver con Occidente es lo que al final tomamos como lo normal o como la base, pero pues al final de cuentas eh, hay que ver, o de eso se trata el programa, de que conozcan que hay más versiones de este Sí, tipo de criaturas. que no es como lo imaginamos o como lo pintan Así en el es. mundo. Nos dice aquí, hola chicos, saludos, muchos saludos también, qué bueno que se esté Sí. desvelando el día de hoy. Ex integrante de aquí Es de Más allá de integrante. la oscuridad. Ujú. Muy bien. Pues a ver si así viendo el programa se anima a regresar. Sí, así es. Muy bien. Entonces, ¿Qué ¿te parece sigue? si pasamos a la siguiente criatura? Sí, Muy bien, pues mira, te voy a hablar de el mandurugo. El mandurugo, que qué nombrecitos me tocaron, es un ser mítico del folclore filipino parecido a un vampiro, una variedad de los aswang, como lo había mencionado, que la traducción de los aswang se le conoce como los cambiaformas en filipino o en tagalo. El mandurugo se asemeja a un vampiro, por lo general son mujeres jóvenes y hermosas durante el día, pero desarrollan alas y lenguas largas y larga. afiladas durante la noche que se usan Sí. para hacer cortes en el cuello de un hombre o pinchar el interior de su boca mientras lo besan para obtener la sangre. Igual, este, formas de ser muy parecidas como lo conocemos de los vampiros occidentales. Ujú, Las historias populares entre los hablantes de Tagalo y Bicol tienen muchas variaciones. El mandurugo se casan con hombres desprevenidos para aprovecharse de ellas o de ujú. ellos o simplemente seleccionan a un esposo usándolo como una tapadera para sus actividades de beber sangre, volando a otras aldeas para alimentarse. Aquí les traigo una historia relacionada con los mandurugos y dice así: La chica de muchos amores es un cuento popular. Una mujer joven y hermosa se casa a los 16 años. Su esposo, descrito como un joven con sobrepeso, se reduce a huesos en menos de un año. Después de que él muere, la mujer se casa una y otra vez con el mismo resultado, hasta que llega a su cuarto marido. El cuarto esposo, temiendo el mismo destino que sus predecesores, tiene miedo de dormir por la noche y tiene un cuchillo en la mano. Un poco después de medianoche, el hombre siente algo sobre él y luego de un pinchazo en el cuello, apuñala a la criatura encima de él y escucha un fuerte chillido y el batir de alas. Al día siguiente, su esposa es encontrada muerta no lejos de la casa con una herida de cuchillo en el pecho.
Entonces, tremenda, o sea, tremenda historia y muy parecidas incluso a lo que podríamos ver acá en México. Así es, y de hecho igual tiene cosas en común con el vampiro anterior, ¿no? Sí, sí, Que es, sí, es filipino y también lo que tienen en común es que por lo general son mujeres jóvenes y hermosas, y como lo comentabas tú, durante el día. acá lo diferente es que no se separan de su parte inferior. Ujú, así es. Y pues este fue nuestra segunda criatura del día de hoy. ¿Te Eso parece si espero. pasamos a la siguiente? Que Claro que sí. esta nos va a servir para completar esta bella familia de vampiros filipinos. Sí. De Eh, hecho, ajá, adelante. sí, 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 no, 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 adelante. De hecho, este que es el ay, no, no supe pronunciarlo bien. Tiyanaka. Tillaná. Tiyanaka. Así es. De hecho, esta es como una criatura vampírica de la mitología filipina que adopta la forma de un niño pequeño o de un bebé, como lo estamos viendo. Aunque hay varios tipos, normalmente toma la forma de un bebé recién nacido. Y llora en la jungla para atraer a esos viajeros desprevenidos. Una vez que es recogido por un desafortunado, vuelve a su forma verdadera y ataca a la víctima. Sí, Entonces, pues sí, es una forma, pero al momento de, o sea, se convierten y no nada más en cualquier persona, o sea, no, simplemente en niños pequeños y en lo más común que vienen siendo bebés. sí, acá, te digo, para completar la bella familia ya tenemos al pequeño hijo que también hace de sus fechorías y pues que en este caso su objetivo y su primero que nada, su lugar en donde se encuentra, pues aquí nos menciona que es la jungla y que pues su objetivo como tal son aquellos viajeros que a lo mejor y no conocen muy bien la zona, aunque debería de ser de preocupar que si estás en medio de la selva y te topas a un niño, no sé si por default deberías de no ayudarlo, porque, o sea, al menos a mí, si yo voy a una parte en donde se supone que no debería de haber nadie y me topo a un niño, no sé si debería de tenerle plena confianza al niño, a lo mejor me estoy escuchando muy mal, pero pues no, no vaya a ser por hacer la buena obra que termine siendo víctima de la criatura. De ti, Yanak. Sí, Pero Casey es en realidad un niño perdido. Entonces ahora sí que juegan con nuestra mente, ¿no? Y con nuestros sentimientos. no, pues es que va a quedar en tu memoria ahí como quieras, si era un niño de verdad nadie se entera. No, Nada no más va a haber, nosotros. no va a haber quien vaya y les avise. Exacto. Pues, hay una posibilidad, o sea, esa es la forma en que lo debes de, en lo que se debe de manejar ese tipo de criatura. Si llegan a ir a Filipinas y los invitan a la selva y de pronto ves un niño, Ojo ahí, cuidado. ojo ahí, No cuidado. confíen en nadie y menos en los niños que ahí sí los pintan mal en todos lados, de todas formas. Que también, pues, no sé si has visto, se parece mucho a las historias también, tanto de duendes técnicamente, si lo ponemos como criaturas pequeñas que se aprovechan, que no son, digamos, tan malvadas, sino que parece que hacen las cosas por diversión. O sea, se podría decir que son traviesos o esa es su forma como tal de ser. No son criaturas agresivas, eh, que maten, que desgarren, así como tal. Esto sí lo ponen más como que se divierten con aquel que está descuidado. Que te digo, igual se comparte esta historia con los duendes que conocemos en la cultura occidental y que aquí en México pues también tenemos nuestras historias de duendes y de criaturas así como lo son los aluches, y hablando a lo mejor de nuestras criaturas anteriores como lo son los nahuales. Aquí tenemos mucho y muy arraigado la cultura de que los nahuales existen y les digo cada que tengo la oportunidad de decirles, yo soy muy, muy escéptico de muchas situaciones, pero escucho tanto lo de los nahuales aquí en México que yo sí digo, yo realmente quiero ver un nahual, quiero ver una persona convertirse en animal y en ese momento sí decir, he vivido equivocado toda mi vida. Eh,
y pues que también me enseñen a cómo convertirte en nahual, ¿verdad? Sí. Nos pregunta Arthur, ¿qué opinan de la relación de Lilith con los vampiros? Tengo Mm, una tremenda respuesta a esta pregunta, pero se va a responder con una de las criaturas que tenemos el día de hoy. Y pues quédate para esa respuesta porque hasta tengo la emoción ya de contarla. sí, entonces déjame pasar a la siguiente. Ok, entonces vamos ahora con una criatura que viene del folclore japonés. A las criaturas de este tipo, fantasiosas, se les conoce como los yokai. Eh, en este caso, nuestra criatura se llama, sí me voy a dar un tiro para pronunciarla, se llama el Rokurokubi. Rokurokubi. Rokurokubi, uf, a la segunda. Durante el día parecen seres humanos normales, pero por la noche adquieren la habilidad de estirar su cuello a grandes longitudes como una serpiente. También puede cambiar su rostro al de un espantoso Oni. ¿Tú conoces a los Oni? Es como son unos tipo ogros japoneses, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, no sé si has visto que de hecho se hacen mucho las máscaras de ese tipo. Son los Oni en el caso de los masculinos y las Hania en el caso de los femeninos. Yo Ujú. de hecho, para presumir, tengo uno aquí tatuado. Oh, Es una de las criaturas, digamos, muy, muy arraigadas, parte del folclore y que pues también conocemos acá en Occidente. Un clásico así como los tatuajes, como pues en las mismas máscaras y en pinturas y demás. Porque si te fijas, pues guarda mucha similitud con los demonios que conocemos, ya sea por el cristianismo, catolicismo, judaísmo y etcétera. Pero pues bueno, quizá las criaturas, los yokais japoneses los trataremos en otro tema. En fin, nos sí. dice que esta criatura pues podía cambiar su rostro como el de un Oni para asustar a los más mortales. De hecho, retomando lo de los Oni, pues esas máscaras todavía se utilizan para espantar a las malas vibras. Es por eso, pues bueno, es casi como la representación incluso de Boogeyman o del Coco en Ujú. la cultura japonesa. O sea, esa es una de sus figuras del miedo. Y bueno, regresando con el Rokurokubi, sí pude. En su forma humana, durante el día, los Rokurokubi suelen vivir desapercibidos y pueden tener incluso cónyuges mortales, como la criatura que mencionamos anteriormente. Muchos Rokurokubi están acostumbrados a llevar una vida normal, que hacen lo imposible para guardar su condición sobrenatural en secreto, perdón, pero son embaucadores por naturaleza. O sea, en algún momento les sale o siempre van a tener esa intención de obrar mal. Y tienen la necesidad de asustar y espiar a los seres humanos que les es difícil tanto resistir. Se dice que uno puede ser un Rokurokubi sin conocer su propia naturaleza, creyendo ser seres humanos realmente y solo se transforman en las noches mientras duermen de manera inconsciente, recordando que al dormir veían la habitación u otros lugares de un ángulo extraño, pensando que fue un simple sueño o una proyección astral. Así que si de pronto se les sube el muerto y empiezan a ver la habitación de forma diferente o desde otro ángulo, puede que usted sea un Rokurokubi y no lo sabía. Ay, Así que no. le recomiendo que vaya con un japonés que conozca a estas criaturas, pues para que se lo confirme. No sé cómo se quita porque pues cuando lo investigué no nos dice cómo, como tal, qué Pues, podíamos hacer al respecto, pero pues es importante saberlo, ¿no? Si usted ya sabe que es un Rokurokubi, pues podríamos tener una entrevista con uno. ¿Por qué no? ujú, claro que sí. Y lo que más llama aquí la atención es su cuello, ¿no? Porque, o sea, no es el Sí, cualquier típico vampiro que, o como lo estamos viendo antes, que los ojos o que las alas, no, aquí es su cuello. sí, te digo, cómo difiere a veces. Hay cosas en las que se comparten los vampiros, pero hay otras cosas en las que cada cultura ve de forma diferente y que sí te quedas, o sea, ahora sí de dónde surgió esta idea tan peculiar. Sabemos que ya es descabellada de por sí, pero sí es muy interesante, pues, o sea, de dónde, qué ocurrió para que surgiera, digamos, esta leyenda. Y eso Así es es. lo que vuelve rico las culturas y lo que
lo que también te llena de curiosidad de ver si existen ese tipo de cosas. Y también nos menciona que a menudo los Rokurokubis son verdaderamente siniestros, ya que pueden llegar incluso a devorar a la gente o Ujú, beber su sangre, que aquí es donde, o es por esta actividad que los mete como vampiros, en ujú. lugar de solo limitarse a asustarlas, que digamos es lo que hacen más comúnmente. Se Así es. asemejan a los tanuki, que son otro tipo de yokai eh, japonés, que de hecho los tanuki, para que se den una idea, han jugado Mario Bros. El 3, me parece, cuando Mario se convierte como en un zorrito. Sí, yo sí. Ese es un tanuki, más o menos. Se asemejan a estas criaturas en la parte de que les gusta bromear con los seres humanos o les gusta, digamos, molestarlos, pero digamos hasta cierto punto sanamente, Ujú, hablando pues de estas dos criaturas y de lo que pueden hacer. claro. De Y hecho, pues esa fue nuestra, que fue tercera criatura o cuarta criatura de hoy. cuarta, si no me equivoco. Ok. Nos pone Víctor Eduardo. Ay, no. Se parece a Orochimaru de Naruto. Sí, es cierto. No sé si ya has visto Naruto, Carlos. No, desafortunadamente son cosas que no suelo ver. No, no puedo ver anime después de Dragon Ball. Está bien, pero sí es cierto, Orochimaru es un personaje de Naruto que es como una tipo serpiente y a veces estira su cuello, pero no lo había visto de esa forma, de ese lado, yo que veo Naruto, o sea, hasta apenas ahorita que lo están mencionando, o sea, me causa gracia porque es cierto, es como si estuviera viendo a Orochimaru. Ah, mira, aquí nos menciona, existe un libro de Mario Cruz llamado El Evangelio de los Vampiros, donde explica cómo Lilith dio a luz a las criaturas de la noche y así en cada capítulo, cómo el vampiro fue cambiando a lo largo de los años hasta la actualidad. Me dice, excelente programa, chicos, ojalá mencionen a Vampirella. Guiño, guiño. Sí, bueno, hoy no traemos esa criatura, pero sí queda te digo, si les gusta, hacemos un capítulo 2 de esto. Así es. Entonces pasamos a la siguiente criatura, que esta es la que tengo Dale. un montón de emoción de contar el día de hoy y más adelante verán por qué. Estamos Sí. hablando de Kali, una criatura, no solamente criatura, es una deidad para la cultura hindú. Y precisamente con eso es con lo que pensaba yo responder a Lilith. Ahorita, como no lo mencionó, Lilith, pues bueno, existe un relato por un escritor mexicano, el señor Mario Cruz, al cual tuvimos el gusto de conocer. Créanme, les recomiendo mucho si les gusta leer los libros de Mario Cruz, novelas. Son libros hasta cierto punto cortos, pero maravillosos de leer. Si son amantes del terror, del terror y el horror Mm, en su estado más puro, uno de los mejores escritores de México y pues yo hasta podría considerarlo del mundo. Muy buena su producción y que pues búsquenlo en Facebook para comprar directamente con él sus libros y pues prácticamente si lo compras él te los autografía. Es una persona muy muy accesible wow. y como les digo, prácticamente para mi compañero Arturo, cuando lo llevamos a conocer al señor Mario Cruz, sí fue como que un sueño hecho realidad. Y sí, sí nos contagió de esa misma vibra que estaba sintiendo él ese día. Pero bueno, Sí. volviendo a lo que es esta figura de la que les estoy hablando, Lilith por lo regular siempre hemos visto Ujú, dentro de la cultura popular como de lo más, de lo que más se habla, que nos decían que era la primer mujer que tuvo Adán y que fue desterrada y que por su posición un tanto desafiante, de no ser tan sumisa y demás, fue de las razones principales por las cuales se le desterró y que pues se le otorgó ese título incluso como la reina de los demonios o la reina de los vampiros, etcétera. Pero ujú. hay que hacer la aclaración muy importante de que en ninguno de los libros sagrados técnicamente ha sido mencionada todo esto de lo que se menciona. Hablando en palabras simples o que pueda entender la gente, la historia de Lilith no es más que un fan-made.
fue más una historia acuñada para representar ciertas situaciones sociales que asociamos mucho con la religión y su imposición. Pero, por otro lado, y por eso me da tanto gusto contar esta idea el día de hoy, Kali es una diosa hindú asociada a la muerte y la destrucción. Se le representa como una diosa oscura y violenta. Se presenta como la esposa del dios Shiva. El dios Shiva es prácticamente el dios dentro de todo el politeísmo que involucra la cultura hindú, eh, el más poderoso o prácticamente el más importante, sería como una especie de su Jesucristo. En ocasiones se representa danzando por encima del pecho de él, aquí como lo vemos en la imagen, con un pie encima de él, o portando cuchillos y siempre salpicada por la sangre de las víctimas de las que lleva una mano cortada como guirnalda. Kali significa negra. Su nombre parece ser una versión femenina de la palabra sánscrita Kala, que significa obscuridad, que pues al final nos diría que significa mujer negra. Nació en el entrecejo de la diosa Durga, mientras combatían al mal. Allí se ensimismó Kali, matando demonios enloquecida, hasta que la detuvo su marido, el dios Shiva, al arrojarse bajo sus pies. Kali, al darse cuenta que estaba de pie sobre él, en shock sacó la lengua y se detuvo. Sin la Shakti, o sea, sin el poder femenino, Shiva, el dios más poderoso, que es el poder más masculino, es inerte, para que vean lo importante que es su participación y la dualidad de los dos sexos. La diosa promueve la destrucción como parte primordial del amor. Kali representa el ciclo de la vida que ha estado y seguirá, ciclo natural y constante, vida y muerte, renacimiento y vida. Los devotos de Kali se ven a sí mismos como sus hijos, mamá cuidadora que tiene 3 ojos, pasado, presente y futuro, devoradora del tiempo y de la no forma. De su cintura esbelta cuelga un cinturón de brazos de hombres muertos, trabajo y liberación del karma. Vestida despacio, o sea, desnuda, la diosa es representada como la más fiera de las diosas. 2 cabezas como aretes, en su cuello cuelga un collar con calaveras, 50 cabezas que representan las 50 letras del alfabeto pues de esta cultura. Entonces, ¿por qué me emociona contar esta historia? Porque a diferencia de Lilith, esta es una criatura que sí, o bueno, esta es una deidad que sí está bien fundamentada. No podría decir porque casi cuando estuve contando esto decía, pues es una diosa que sí existe. Bueno, no sé realmente si sí existe, pero que su descripción como tal sí tiene un cimiento dentro de la cultura a la que pertenece. Y pues hoy, ya que estamos en los días finales de este mes de la mujer, Kali debería de ser el ejemplo para todas ustedes, y no solamente para todas ustedes, sino quizá para todos nosotros, de este entendimiento de la dualidad de pues los dos sexos, de lo importante e inútil que podría ser un hombre sin el apoyo de una mujer. Ay, Carlos, no. Y de hecho, ese es uno de los vampiros que más me llamó la atención por todo. O sea, trae una historia y en sí, o sea, de hecho ella se considera la diosa que es diosa sedienta de sangre, por Así lo que es. estabas comentando, ¿no? Todo. De hecho, ella es similar a la diosa egipcia, perdón, no Egipcia. sé la palabra, ajá, también igual sedienta de sangre, que es como el Sekhmet, Sekhmet, algo así. No sé pronunciar todos esos nombres raros, Sí, pero de hicimos hecho, el intento. Sí, de hecho Kali se representa con mayor frecuencia con 4 brazos, empuñando armas y miembros amputados y con piel negra, que era como lo comentabas. Lleva un collar construido con cráneos humanos y una falda de miembros humanos de los que ella ha destruido. Cuelga alrededor de su cintura. Su larga lengua negra cuelga de su boca, chorreando sangre. Por lo general, lleva una cabeza cortada en una de sus 4 manos en los iconos de la diosa. Y de hecho creo que también a lo mejor puedo decir que me llama también muchísimo la atención porque a mí me encanta el gore que viene siendo la sangre. Entonces ella
diosa sedienta de la sangre, creo con, que se con, entiende. Ajá, con exacto. trozos desmembrados como ropa y adornos. Sí, y fíjate que hubo un tiempo, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que soy tipo Akali o que me encantaría hacer algo así, sino, pero hubo un tiempo en el que me llamaba muchísimo la atención y que lo veía en internet, de que cortaban cabezas de Barbies o de bebés de juguete y se los colgaban, ya sea Sí, como collares, como aretes, como pulseras. Y yo siempre quise hacerlo. No lo hice porque no tenía Barbies y no tenía bebés y los que tenía primero que eran nada. de mis familiares, pero siempre quise y guardaba las imágenes para hacerlo. O sea, igual veo esto y es como que, wow, lo que siempre quise hacer, o sea, pero con juguetes, ojo, no, no real, no con personas reales. Así que Pero Cali más para mí allá es la de lo fresca. que, de esa parte de lo que yo quisiera hacer, es como que también todas el cómo deberían de ser y también cómo manejan ellos. Si vamos a otras religiones, siempre han manejado a la mujer como sumisa o la pareja de eh, Jesucristo o de otra persona y que no es quizá tan importante. En Ujú. este caso nos ponen que tu dios principal, Shiva, no es nada sin ella y ella tampoco lo sería. O sea, es maravillosa la forma en que ellos manejan, pues, este politeísmo hindú, que pues dentro de todas las religiones o culturas del mundo, a pesar de yo ser ateo, siempre me ha gustado mucho su entendimiento de la vida y el cómo ven a las deidades y su propia cultura, a pesar de que a veces es medio extraña o un tanto agresiva su forma de ser, pero sí, siempre me ha parecido muy, muy admirable la forma en que ven el mundo los hindúes. Así es. Pasamos con la siguiente, Carlos. Pasamos con el siguiente y pues la siguiente criatura ya estuvimos por la parte asiática, que es algo que en donde por lo regular no solemos navegar. Ahora vámonos hasta Chile, hasta en la parte de los Andes, hasta la parte de Sudamérica, con esta criatura que se le conoce como el chonchón, así como en la película de Sangre por Sangre. El chonchón se representa como una extraña ave de plumas color gris, ceniciento, o sea, gris como Ujú. de ceniza, formada a partir de una cabeza humana de la que nacen garras afiladas y unas enormes orejas que usa a modo de alas para volar. Esta criatura emitirá un fatídico grito que suena como a tue, tue. Siempre aparece porque la persona que lo escucha está cerca de la muerte. Uf, Originalmente en la cultura mapuche, que son los indios mapuche a los que pertenece esta criatura, la leyenda se refería como chonchón a la transformación que realizaría el calco, el que practica el mal con la ayuda de los espíritus huecufe. Posteriormente, al ser asimilada esta creencia por la tradición de la colonia de Chile, o sea, ya una vez que llegaron los españoles, o ya una vez que empezó esta mezcla de culturas, la transformación a Chon Chon sería asociada, adivinen, ¿a quién? Al poder de los brujos y brujas que sirven al diablo. Entonces, como en casi todo lugar en donde existió historias de este tipo en América, ya una vez que vino la colonización, pues se le pasó a decir que pertenecía a brujas adoradoras de Satanás, algo que ha sido pues muy, muy común por estos lugares. bueno, mínimo te aviso cuando te vas a morir, ¿no? Cuando Pues sí, escuches el no ruido. sé si es bueno que te avisen en Así este está. caso, pero en todo caso se agradece esa cortesía. Ese sonido que emite, ok, bueno, es mi fin. Sí, no es lo único, no sería lo mejor como para escuchar al final de tus días, pero no tenemos opción. Así es. Y de hecho, Entonces, este vampiro no se tiene mucho contexto, más sin embargo, de la siguiente sí se tiene muy buena información, que sí, esta es bueno, la el Sokoyan. Sokuyan, Así es. Sokuyan.
Este es un tipo de criatura mítica del folclore del Caribe, que ya nos cambiamos, equivalente a una bruja vampírica. Es descrito como un maligno ser que vive en el día como una mujer anciana en alguna aldea. Por la noche, sin embargo, se dice que ella despoja de su piel arrugada, lo pone en un mortero y luego de este ritual tendría la capacidad de volar en la forma de una bola de fuego en la oscuridad, en busca de una víctima. Posteriormente, la Soukuyant debe regresar a su piel por la mañana, de lo contrario, no será capaz de volver a ella. Y es como lo estamos viendo en la imagen, la bola de fuego en la oscuridad. Y esta criatura todavía se tiene creencia, pues nos menciona del Caribe. Ujú. Nos dice que en los países de Guyana, Surinam y algunas otras como Dominica, Haití y Trinidad, que si algo comparten estos lugares, aparte de que quizá todavía están un poco atrasados en cuanto al desarrollo, también fue lugares a los cuales se les trajo o en donde se asentaron mucho los esclavos traídos de África. Entonces se van compartiendo esta cultura con los propios nativos de esos lugares, en los que ya se mezcla pues el vudú y este tipo de brujería o de cultura que existe por aquellos lugares en África, los cuales que también tienen sus vampiros, que pues hoy no nos cupieron, pero que también está bastante interesante su forma de ver a ese tipo de criaturas. Y también un dato interesante es que para exponer a un Soukuyant, uno debe de amontonar arroz alrededor de la casa o en el cruce de caminos del pueblo, ya que la criatura estará obligada a recolectar cada grano, grano a grano, hasta el amanecer, en el momento en que, pues bueno, ya para cuando, si está en esta forma y va a estar levantando grano por grano, va a llegar el sol y pues va a morir. Lo interesante de esto es que aquí en México se tiene la cultura, curiosamente, de que a las brujas, para que puedas como que evitar que te casen, o no sé, incluso para matarlas, mencionan que debes de tirar granos de mostaza en el piso. Entonces la bruja se va a poner igual a recogerlos. Cuando me han contado esto, siempre digo, es como, ¿qué carajos hace la bruja o qué obligación tiene de levantar los malditos granos? O sea, ¿para qué los recoge? Sin embargo, se vuelve curioso que no solamente en México se hayan inventado tal cosa, sino que también en otras culturas que están un tanto alejadas o que quizá no convivieron entre ellas, mencionen algo similar. Es ahí donde reitero, esas coincidencias que no sabes si son coincidencias, que sí te hacen temer un poco, que esos ruidos que escuchas en la noche no son los de tu gato. Ay, Así que, pues espero haberlos dejado con esa misma espina con la que tuve yo a leer todas estas historias del día de hoy. pues fíjate que ahorita que mencionas lo del gato, bueno, de hecho ahorita ya tengo unos días que ya no, ¿verdad? Pero solía escuchar como a dos o más gatos. Ya ven que dicen que los gatos hablan, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchaba así, mucho, pero mucho, así como si estuvieran peleándose, no sé. Entonces, o sea, ya no sé qué pensar, si es algo malo o si en verdad son los gatos emitiendo un tipo de sonido extraño. Entonces, ¿qué opinas, Carlos? Pues yo opino que no debería de salir a confirmarlo, Ok. primero que nada. Sí, eso es como que lo primordial. Hay que a veces que dejar las cosas ahí en donde están. Está bien la curiosidad, pero ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué? No, no hay que ser. Ok, perfecto. Y de hecho, esta fue nuestro último vampiro del Nuestra última programa. criatura del día de hoy. Espero que les haya gustado a todos allí en casa.
y que si les gustó, pues nos digan para hacer un capítulo 2. Hoy trajimos lo más variadito, metimos cultura asiática, ya, Sí, Sudamérica, Caribe, Filipinas. para abarcar un poquito ahí de culturas que son poco conocidas, pero pues que nos digan y exploramos todavía más países, más criaturas, empezamos a ver en México qué onda, si es que no conocían que también aquí tenemos nuestras historias de vampiros, que hay que nos diga la gente, que se reporte. Así es, y que nos digan aquí cuál fue su favorito. Carlos, para ti, ¿cuál fue tu vampiro favorito de todos Sí, los que dijimos? yo reitero, para mí Cali ha sido una de las mejores, ya conocía la historia hasta cierto punto por encima, ahora que se me presentó y tuve como que el tiempo de leer más, sí ya la veo próximamente en mi piel aquí, tatuada, porque qué buena figura. Híjoles, Cali también, la verdad, fue la que más me encantó y fue lo mismo que mencioné ahorita. De hecho, me dan hasta ganas de pintarla, no sé, Sí, como yo no, suelo pintar. yo sí te animo a que te avientes esa pintura, porque créeme que sí vale la pena, sí es muy, muy buena representación. Y pues igual a las demás que estén viendo el programa, que sean más Cali y menos Lilith. Así es. Pero bueno, terminamos el programa de hoy con este tema de vampiros del mundo. Espero que les haya gustado mucho y como cada viernes que lo hacemos mención, no está nuestra Vane o nuestro Yeshua, pero lo diré, que tengan dulces pesadillas. Momento, antes de que se vayan, ¿me permites darle un aviso a la gente? Claro que sí, adelante. Pues ya que vieron el capítulo de hoy, yo los insto a todos ustedes que cierren bien sus ventanas, sus puertas, y se aseguren de que nada haya entrado, o que en todo caso nada pueda salir. Entonces, ahora Me sí, pones buenas noches. nerviosa. Descansen y cuídense mucho. Hasta luego.